Fumar un cigarro para aminorar el estrés, tomar una copa para cerrar un negocio o utilizar otro tipo de drogas para aguantar jornadas extenuantes puede convertirse en un hábito y hasta en una adicción dentro del ámbito laboral. ¿Qué consecuencias legales tiene esto para el trabajador y para quien lo emplea? ¿Cómo enfrentan las instituciones y empresas un problema de este tipo? Hoy en Diálogos en Confianza, adicciones en el trabajo. ¡Qué tema, señores! ¡Qué tema! Qué bueno que nos acompañan aquí en Diálogos, ya escucharon. ¿Cuándo empieza el asunto a... Es que para que sea más tolerable la chamba, es que paso mucho estrés, es que ni modo, si no cierro el trato con una comidita y una copita, pues no se cierra con el cliente, ¿verdad? Hay una cantidad de excusas y pretextos para empezar a tomar alguna droga legal o ilegal o de la que sea, y al grado en que un día ya no vamos a poder ni chambear sin ella, ni chambear con ella. Y lo peor del caso es que se desborda, se nos pasa a otros ámbitos de la vida, porque dijera usted, se queda como la bata de trabajo allá en la chamba, ¿no? Se la lleva uno a la casa y a la calle y esto se va volviendo un problema. Cuando eso que nos ayudó en un principio se vuelve un problema. Hoy vamos a hablar de adicciones en el trabajo y ¿qué les parece que vemos a uno de nuestros testimonios? Porque nos va a quedar un poco más claro hacia dónde vamos con este programa. Yo tenía ya la adicción de alcoholismo y de drogadicción desde muy pequeño, pues obviamente por miedos, por inseguridad, por imitachangos en una palabra, porque no me aceptaba ni yo mismo. Yo pedí mi primer trabajo, obviamente, porque yo quería ganar, para ganarme en aquel entonces, para una cerveza, una caguama y para ganar los cigarros. Y cuando me dieron la confianza y me dieron la oportunidad de raspar los bancos, de echarle cloro al piso, de aventar el aserrín, de hacer la faina, pues obviamente los primeros días sí yo era responsable. Pero a través de que venía creciendo mi enfermedad, pues obviamente ya empezaba a robar, me robaba el dinero, me robaba el cambio, empezaba a dar menos gramaje en el kilo. Y ahí es realmente cuando empiezo que tengo problemas, porque yo ya empezaba a robar a los patrones. Me corren de ese primer trabajo y posteriormente me voy de garrotero. Empiezo a trabajar en los restaurantes, obviamente va el aumento, porque yo en vez de llegar a hacer mis obligaciones, una obligación, por ejemplo, llegar a montar, a limpiar mesas, lavar ceniceros, lavar cubiertos, secar, rellenar salsas, todo lo que pueda llevar un restaurante, pues obviamente lo primero que yo llegaba era pedir un alcohol. La necesidad era ir a la barra y si no me lo daban por las buenas, ver cómo yo podía robarles aunque fuera una cerveza. Y cuando se dan cuenta los patrones, obviamente me dieron la oportunidad porque aún así era un excelente vendedor. Pero yo pierdo el trabajo obviamente por faltar, empiezo a ponerme pretextos. El alcohólico siempre vamos a ser mentirosos, somos unas personas muy inteligentes y pues siempre pues ya matamos una vez a la abuelita y el año que viene la vuelvo a matar. Pues me dieron la oportunidad 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces me castigaban y me mandaban 3 días. Y posteriormente de los 3 días me dieron la oportunidad de que ahora no me pagaban esta quincena. Entonces oportunidades las tuve siempre en mi trabajo. Y el apoyo como tal, o que me hubieran dicho que estuviera enfermo, jamás eso se me ha dicho en un trabajo. O sea, la enfermedad, o sea, nadie me orientaba. Pero oportunidades las tuve varias, pero yo no las pude llevar a cabo. Y en los trabajos, pues obviamente me corrieron, no porque hayan sido malas los patrones o las personas, sino que yo no era aceptado, porque obviamente pues con el efecto y con el alcohol, yo atendía hacia los comensales. Pero realmente mis trabajos me han corrido porque yo no podía parar y soy un alcohólico. Qué interesante, bueno, ahora lo ve con claridad, pero yo quisiera preguntarle cuando andaba
ahora sí que en las neblinas del alcohol, cómo vería a todos los que no quisieron ayudarlo una vez más. Esto es algo de lo que sucede, te falta la lana, o sea, el dinero no alcanza, ya no quiere uno presentarse, lo que te hacía ir a la chamba de repente hace que ya no quieras ir. Vamos a hablar con Patricia Reyes del Olmo, terapeuta familiar, especialista en adicciones y directora del Centro de Atención Especializado en Drogodependencias, Caedro. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, gracias por la invitación. Oye, ¿la peor consecuencia de las adicciones en la chamba es eso, perder la chamba, o es que se sigue uno de filo? No, que te sigues de filo. Y vas dejando chambas y vas dejando todo hasta familia, que terminas dejando la familia y demás. Y lo ¿no? único que te importa al final es justamente seguirte alcoholizando o drogándote. Entonces las consecuencias no solamente son laborales, sino ya terminan siendo consecuencias de salud y a veces hasta de vida. Oigan, Arturo Ortiz, doctor en psicología. Arturo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Y que te ha tocado un buen rato ver esto. La chamba, ¿verdad? Así y es. diferentes tipos, desde grandes ejecutivos hasta la producción en serie, la maquila y demás. Así es. Y adicciones. Sí, sí, desafortunadamente el problema de las adicciones permea y como se señalaba aquí, tiene matices dependiendo de la rama de la producción. En el caso del testimonio que acabamos de escuchar, es una persona que estaba seguramente en el ramo de los alimentos y bebidas. Ese es como peligroso. La cueva de Alí Baba y sus 40 ladrones y Está además difícil. yo soy ladrón. Entonces, no hay manera forma. de evitarla. Datos de investigación que en la CT hemos realizado en este ámbito, en una zona turística y en el área de alimentos y bebidas, una vez nos mostró que de el 100% de los trabajadores que estaban ahí, el 80% llegaba a consumir alcohol y o drogas durante la jornada laboral. ¿Cuánto por ciento? 80. No, O sea, de cada 10, bueno. 8 están con A ver, el alcohol durante la chamba. Espérame. ¿Y contaban también cigarrito o no? No, puro alcohol. Solo alcohol. Uy, no, bueno, qué barbaridad. Lo Y cual- como es droga legal y están en la chamba Exactamente, y donde se estaba ahí, vende. Claro. Y además con toda la serie de trucos, entre comillas, para que no se note. Pero no era A ver, además... ¿cómo que hay trucos para que no se Pues el note? vodka era la más simple. Ah, porque parece agua. Parece agua, ya la llevas. Ya está. Ah. Y abajito del mostrador, abajito allá del... Un traguito y sigues sí, despachando. Y además se la llevan, digamos, espaciada a lo largo de la jornada laboral. Entonces agarran como que medio vuelo y en ese medio vuelo ahí se la llevan 2, 3, 4, 6, 8 horas. Llega un momento en que ni se les nota realmente, nomás los Ese ves es el bien punto. entrados, muy alegres, platicadores. Y además aquí contamos, entre comillas, con la bondad del aparato psicológico y neurológico, que consiste en que, aunque te está haciendo daño, el organismo es tan noble que reemplaza la función que se perdió. Por ejemplo, la coordinación visomotriz se altera luego con el Claro, alcohol. ¿cómo le atinas? No le atinas. Un área del cerebro adyacente toma esa función y la cubre. Entonces el sujeto dice, pues a mí no me hace nada. Y cuida la neurona borracha, imagínense qué Uy, claro. divertido. Entonces, Hasta para eso necesitamos quien solape. Esta neurona solapa la otra, no, Exactamente. bueno, no hay forma de que madure. Sí, entonces... Oye, qué impresionante. Y estamos hablando de alcohol. Sí, Pero hay rangos mayores. Hay otras ahorita cosas. le entramos. Exacto. Porque ahorita, pues bueno, el borrachito hasta tiene sus chistes. Pero no, todo es tan alegre, porque sí... se arma todo un círculo ahí muy fuerte. Neftalí Ortiz, coordinador general de la Secretaría de Acción Política de la CTM. Neftalí, ¿puede llegar a afectar un adicto? ¿Puede llegar a ser más adictos y entonces cambia toda la dinámica laboral y hasta no solo de su área, sino de una empresa? ¿Esto lo han visto suceder ustedes? Yo creo que en el caso de las adicciones lo que hemos visto nosotros es precisamente que la adicción, ¿verdad?, a veces se trae de la comunidad, se trae de la familia y se lleva al trabajo, pero en ocasiones, una buena cantidad, se da en el propio trabajo y no necesariamente porque los compañeros tengan alguna distorsión mental o no los quieran en su familia ni cosas de esas, sino simplemente en el trabajo, por ejemplo. Salen de trabajar y se van a jugar fútbol y después de jugar fútbol se avientan 2 cartones de cerveza, pero, ¿verdad? Eso lo hacen con bastante frecuencia, pero las mismas condiciones luego de salud en el trabajo, en las condiciones en que están trabajando, es muy complicado.
Y eso les va motivando también, o les va, Arturo nos podrá dar ejemplos muy claros de esto, les va motivando en la medida de que pasa el tiempo. Por ejemplo, los que trabajan en la talabartería, que trabajan con solventes, los que tienen a veces que doblar turno y que están muy cansados por el tipo de trabajo que realizan, los que trabajan en la industria de los alimentos, de por sí ya el tener ahí las bebidas es un factor de riesgo. Claro. ¿Por qué? Porque ahí están. Los que trabajan en las farmacias son un factor de riesgo. O sea, y también trabajos muy tediosos. Y trabajos muy tediosos. Que está uno horas frente a la misma Pues, imagen. ¿qué provocan con esos trabajos? Oye, Pues transportistas, dice Claro. Pati, Los es fuerte transportistas, también. Sí, Oye, que les además- exigen las cargas jornadas de horas que- son larguísimas. Exacto. Pues, para llegar a Tijuana en 3 días, imagínense, sin bajarse del camión, Sí, está México, complicado. Tijuana, 36, 40 horas. Pero ¿y no llevan un suplente o algo con En quien- teoría sí. Deberían de. Sí, bueno, estamos Deberían hablando ser. del ideal. Sí. Pero qué cosa más fuerte. Otra condición, podría ser el clima extremo, lugares donde hace un frío aterrador. Contribuye, sí, es un factor de O riesgo. muchísimo calor. O muchísimo calor, también puede ser uno de También, los... ¿sabes qué? de Por los ejemplo, en factores. los traileros, la soledad. Sí. La soledad, desde fuera no se entiende, pero un trailero que está 8, 10, 12 horas consigo mismo, de repente acá la ardilla empieza como que a desvariar. Como decimos, se malviaja. Y Se si a eso le malviaja. agregas el tipo de ruta que tiene que hacer, no es lo mismo una carretera recta que una carretera con Y curvas. peligrosa. Entonces las de jornadas noche. mismas tienen muchísimos Claro. factores de riesgo. Otro espacio, por incluidas. ejemplo, el También. asunto de los artistas, de los medios, acá igual. También. O sea, los jóvenes, ¿cómo se llama? Les gusta así como verse bien, sentirse bien. Y entonces, bueno, pues encontramos compañeros que pues le toman, ¿verdad? Y luego, bueno, hacen otras cosas. Pero fíjate que una vez contaban, en lo que es Hollywood, hay un libro maravilloso de una de estas grandes divas, la Katharine Hepburn y eso, que decían que estaba el carrito en los foros. Imagínense de este cine de oro que les hablo. Y el del carrito era un señor que traía alcohol. Y entonces decían, es que no se suelta. Entonces, denle un trago. Bueno, terminaban todas y todos muy alcohólicos porque no había forma de trabajar sin que te acercaran el carrito. Y luego te decían, tómate estas pastillas para dormir y ahora estas para despertar. Ahí está el caso de la mamá de Liza Minnelli, ¿no? O estas para que no te duermas. que fue No ese te caso. duermas. La O señora sea, de- era... Y luego el tiempo, el exceso de dinero y el exceso de tiempo libre, como lo dijo este actor que acaba trágicamente de, pues, se cree cometer suicidio, ¿no? William, El no, Robin Williams. Robin Williams. Decía, la cocaína es la forma de Dios de decirte que estás teniendo demasiado dinero y tiempo libre, ¿no? O sea, todos los ámbitos tienen lo suyo. Nora, bienvenida. Fer, buenos días a todos, saludos a la señal internacional. Si nos quiere seguir por internet, le damos la dirección, es www.canal11live.tv/internacional/. Y mira, aquí está este comentario de María Georgina Elena, dice, yo estoy fuera del grupo de beneficiados de mi trabajo porque no tomo. Se ha hecho un club social Esa es alrededor otra de historia. y dice, de los jefes al que no pertenezco y donde entre plática y plática se arregla la repartición y los que no estamos en el grupo quedan Eso fuera. yo ya lo viví. Dile que hagamos un club, por favor, Nora. A los que no nos gustaba hacer esa vida social, viernes jefe, y bueno, y olvídate, nunca te vuelven a invitar a nada laboral, ¿verdad? Pero tampoco te toman en cuenta para ninguna otra estrategia laboral. Así tampoco. no Quedas solo para la excluido. fiesta, tampoco para todo lo otro, porque es. no eres su cuate, ¿no? Sí, pero ahí también entra, por ejemplo, problemas serios de aquello que tiene que ver con la igualdad de género, porque entran en procesos a veces de discriminación, Sí. ¿verdad? Y no por el asunto personal de tomar o de irse a bailar o cosas, no por la parte social, sino que ese mismo grupo se cierra y entonces los que están fuera del grupo ya no los dejan pasar, no los dejan crecer al interior de la empresa y eso finalmente con las mujeres o los hombres se vuelve una violación de garantías individuales o de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no te dejan crecer, porque te estigmatizan al Pero no ¿y a estar... poco puedo irme a quejar de eso a la CTM? Claro. O a al la revés. Comisión de Derechos Humanos, te puedes También. quejar, sí, claro. Por ejemplo, pero si tengo un jefe o jefa, no estamos aquí generalizando, que tiene una adicción, la que sea, y por eso recibimos malos tratos, discriminación, el mobbing, que es como el bullying laboral. Sí. Esto lo puedo ir yo también a decir, oigan, defiéndanme porque yo estoy cumpliendo, pero acá arriba tengo un monstruo. Pueden acudir a CONAPRED, por ejemplo, ahí que es donde se ve todo el asunto de la discriminación, o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Miren,
La OIT tiene una serie de acuerdos que tienen que ver con la libertad sindical y tiene que ver también con el derecho colectivo a la asociación colectiva, o sea, la contratación colectiva. Pero también el trabajo es un derecho humano como tal. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, al momento de que el trabajo como tal así es un derecho humano y que está establecido en la Constitución, ese derecho humano tiene que respetarse con todo lo que conlleva de salarios, de buen trato, de inspección, de salud y seguridad, de la vida personal de cada quien. Porque ahora, por ejemplo, en el caso de la inspección llegaba y abría aquí y decías, a ver, pues esas lámparas se van a caer y cosas, pero ahora no. Ahora la inspección te dice, a ver, cómo están tratando al trabajador desde el punto de vista de los derechos humanos, de la discriminación, de la igualdad hombre-mujer en cuanto, digamos, a salario, a trabajo igual, salario igual. Claro. ¿Verdad? Pero también en el trato igual. Porque luego esto se da también, como se llama, de patrones, no nada más a mujeres, el bullying, se da también con los caballeros. Sí, claro. Entonces hay jefes que de alguna manera... Cambia la dinámica. Sí, cambia la dinámica. Y ven bonitos, o sea, o ven guapos a sus colaboradores. Y es cuestión de gustos. Pero en esa guapura, o en esa belleza y esa admiración, ¿verdad? Entra un proceso de adicción hacia los caballeros. Y de tal manera que es una persecución, así como perseguir a una dama, persiguen también Tenemos a un que ir a una pausita, pero yo los invito a que llamen y a que entren a todas las redes para que nos den su opinión. ¿Han vivido adicciones en el trabajo propias o ajenas? Ahorita regresamos. Yo inicié mi problema del alcohol a muy temprana edad. Inicié como un bebedor social. Con el tiempo empecé a involucrarme pues, en los empleos en los cuales siempre existió el problema debido al alcohol. El problema era de que no podía continuar o llevar a cabo un empleo por largos tiempos, debido a que siempre iba creciendo más el deseo de seguir tomando. Me llevó a tener problemas en cuanto a ya no asistir al trabajo, pedir permisos cuando en realidad no existía una razón genuina, y muchas de estas situaciones fueron empeorando dentro de mi trabajo porque miraban que llevaba con aliento alcohólico, muchas veces llegué crudo, borracho. Ya la relación con los empleados o con mis compañeros de trabajo ya no era la misma, porque yo me escondía, hacía cosas que en su momento ellos empezaban a notar. Debido a la profesión siempre tuve un cargo de jerarquía, pues con un poquito más de responsabilidad. Me causaba mucho estrés, buscaba maneras de cómo aliviar el estrés, me causaba muchas ansias. Había muchas situaciones en las cuales yo andaba enojado, molesto, y todo ese tipo de situación, la fuga más cercana que yo encontraba era pues el tomar alcohol para aliviar ese sentimiento, ¿no? Hubo muchas ocasiones donde se ofreció la oportunidad de obtener ayuda de alguna manera, y me ofrecían de que me fuera a un centro de rehabilitación, me ofrecían el apoyo, ¿no? De alguna manera por recursos humanos, darme la oportunidad pues de separarme un tiempo de la empresa, recuperarme y regresar, ¿no? Darme cuenta cuál en realidad era mi problema. Mas, sin embargo, yo no quería aceptar, y me daba vergüenza decir que yo sí tenía un problema con el alcohol. Qué importante, Fer, escuchar estos testimonios, que los habíamos visto ya nosotras, por supuesto, antes de empezar el programa. Dolorosos. Dolorosos, además, pero aquí en las llamadas, Esteban Ramírez también nos dice: ustedes están hablando de este tema como si fuera una realidad. No tenemos cifras, no sabemos bien a bien si esto sucede también en las áreas laborales, y mencionan que es en los transportistas. Entonces, si quisieran visibilizar este problema, si de verdad, Arturo, con los estudios que se han hecho, sí sucede en las empresas, porque, como nos dicen, pareciera que solo es el viernes social, donde hay un grupo que va, pero no es una adicción, es para convivir. No, mira, lo hay en todos lados, o sea, personas que trabajan en un corporativo, en empresas, etcétera, eso igual. Sin embargo, aquí pasa un fenómeno mental muy, muy claro, que es se niega, ¿sí? Como no es, digamos, una cosa políticamente correcta, y por ejemplo, en un corporativo,
por lo menos en teoría, si alguien lo detectan, lo despiden. Entonces son cosas que siempre existen, se hablan poco y se atienden menos. Muy claro, por este mecanismo psicológico automático, inconsciente, que es la negación, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Yo sé de gente de corporativos X que de la misma manera que una persona que trabaja, por ejemplo, en cuestiones de alimentos y bebidas, encuentra una manera de consumir durante todo el día, pero en un nivel bajo. El resultado es que ¿Cualquier droga? Básicamente, o de tipo cocaína, que se la llevan suavecito. Que te pone bien activo. Creen que les estimula la creatividad. ¿Sí? Ahora, dentro de corporativos igual, hay ámbitos donde esto es mucho más favorecido, ¿sí? En cuestiones de publicidad y de esto es así como que el pan de cada día. Se habla poco. Sí. Claro, desde dentro sí se sabe bien, ¿me explico? Y en otros ámbitos es más sutil, pero sí existe. El problema precisamente es esto tiene que ser denunciado mediante la palabra. Y aquí hay un comentario en Facebook de Paulina Arriaga que dice que los médicos son una población con elevada prevalencia de adicciones. Pues tienen acceso a los chochos. ¿No? Y dice, ¿cómo tolerar 72 horas de trabajo continua después de manejar a casa y ponerte a estudiar? El sistema de salud lo sabe y lo fomenta. Es mejor tener médicos agotados, pero que saquen chamba, que médicos bien remunerados y preparados. Justo el comentario nos da pie precisamente a afirmar que no necesariamente la gente solo de los restaurantes, o solo los médicos, o solo los transportistas, o solo los profesores, o solo los académicos, o solo los investigadores, o solo los psicólogos. No, el problema es que en el ámbito laboral hay situaciones que facilitan más o que establecen cierta protección, digamos, o cierta dificultad para el consumo. No es lo mismo, por ejemplo, que estés en la farmacia, como bien se decía hace un rato, en donde tienes una cantidad de medicamentos impresionante y tienes acceso a todos ellos, o que seas el barman en algún lugar y que tengas la disponibilidad absoluta de las botellas, a que seas a lo mejor un académico o un investigador o un médico o un psicólogo, sociólogo, lo que quieran, en donde tienes un ámbito más restringido. ¿Vas a consumir? Sí. ¿Qué puedes consumir? Ahí el consumo va a ser alcohol, marihuana, cocaína. Que también depende de a qué grupo profesional o de trabajadores nos referimos, también como para saber cuál es la sustancia que con mayor frecuencia se presenta. Por ejemplo, en el caso de los transportistas, lo que generalmente se utiliza son anfetaminas o metanfetaminas. ¿Y por qué? Por estas cargas excesivas de trabajo. En el caso de los profesionales de la salud, ¿qué es lo que más se utiliza? Generalmente los anestésicos, o bien los medicamentos psiquiátricos, que son a los que uno tiene mayor acceso, pues. Si vamos a los restaurantes, los bares, las cafeterías, etcétera, pues evidentemente el alcohol es el que tiene mayor circulación junto con la cocaína. Digamos que dependiendo del grupo de trabajo al que nos estemos refiriendo, también es la disponibilidad mayor a determinada sustancia. Pero el problema que tenemos es que sí tenemos un problema de consumo de sustancias a nivel laboral y que no está reconocido como tal, porque además yo creo que en algún momento lo discutiremos, legalmente se supone que es una causal de despido. A ver, eso. Vamos a darle paso, ¿te parece? Al invitado que se está uniendo aquí al panel. Es Antonio Montejano Arauz, abogado, director jurídico del Instituto Nacional de Ciencias Políticas, Sociales y Estudios Jurídicos, Daniel Cosío Villegas, AC, maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Antonio, bienvenido. Oye, Antonio, esa es la pregunta. Porque pareciera que ya hasta según tu profesión sabes de cuál te vas a meter, ¿no? O sea, pero ¿cuándo deja de ser esto tu vida personal y tú la consumes, llegas, chambeas o ahí mismo en tu trabajo? ¿Cuándo se vuelve un problema laboral que ya se puedan quejar los jefes? ¿Y cómo se tipifica? ¿Esto es una enfermedad, una discapacidad? ¿Cómo lo toman? Bueno, primeramente tenemos que dividir las relaciones laborales generales de las especiales. Las generales nos establece la Ley Federal del Trabajo que un trabajador no puede acudir al empleo, al centro de trabajo, bajo los efectos de este tipo de sustancias. Pero tampoco las puede consumir al interior. Es decir, si yo tengo en mi vida privada una adicción, no es una causal de despido, No es una causal. Siempre y cuando yo no lo esté consumiendo al interior de la empresa o
llegue así. no llegue bajo los influjos, no es una causal. Eso es en términos generales. Oye, por eso hay adictos de fin de semana, por decir algo. Claro. Oye, a ver, Pero a ver. me gustaría puntualizar también, Ajá. existen otro tipo de trabajos que se les llaman trabajos especiales, en los que sí afecta el hecho del consumo, como por ejemplo las cuestiones aeronáuticas, ahí sí. ¿Cómo? Dentro o fuera del... Ahí no se vale que el piloto, no sé, pues haya echado una noche loca de copas 2 días antes. Así es, ¿no? ¿Pero y qué le hacen antidoping? ¿No creen en su palabra? Más bien, no de copas, más bien es sobre cuestiones Más de específicas. drogas enervantes, ¿no? Que aumentan, disminuyen las capacidades o en alguna medida los alentan, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una causal de rescisión de la relación laboral especial y justificada para el patrón. En otros casos genéricos no lo hay. Oye, Neftalí brincó cuando yo, antidoping. ¿Crees tú que se vuelva legal? Imagínate Primero, aquí entrando. la cuestión, así como lo planteaba el licenciado, efectivamente no se puede consumir adentro. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es un centro de trabajo, pero puedes llegar tú a tu trabajo con aliento alcohólico y simplemente decir, pido un permiso, me regreso y no pasa nada, ¿no? Nada más que aquí, ¿cómo se llama? Para que te puedan correr, lo que tienen que hacer es encontrarte infragante primero. Porque segundo, o sea, tomando pues adentro de la empresa. Adentro, así es como a veces durmiendo adentro de la empresa cuando son horarios de noche, ahí que pones un cartón y en vez de trabajar estás ahí roncando. No, hombre, hay a quien hasta almohada ya tienen Entonces, el problema es que al momento de que actúan de esa manera, porque lo hacen de forma muy arbitraria, y ahorita entramos al antidoping, piensa que vamos a ir oliendo alcohol, ya los tienen que correr, de acuerdo con el 47, si no me equivoco, de la Ley Federal del Trabajo, los tienen que correr y no, porque al momento de que los corran así están violando sus garantías individuales. Entonces, el verdadero proceder sería, está usted con aliento alcohólico, retírese. ¿Y le dan un permiso o le descuentan el día? Le puede pedir el día o se lo descuentan, pero no lo pueden correr porque si lo corren, violan sus garantías individuales a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque al momento, ¿cómo saben que se comprueba? Que él, fíjate nada más, que el trabajador consume alcohol o es alcohólico, en ese momento lo protege, ¿cómo se llama? El otro derecho humano, que es el de la salud. Y entonces ya no lo puedes correr tan fácil. Porque está enfermo. Porque está enfermo, porque es un enfermo. Y le tienes que dar trato de enfermo, de trabajador enfermo. Puede pedir una incapacidad, irse a tratamiento largo, lo que necesite. Lo que dice la Corte en una tesis del maestro Calleja, que es el director ahora general, el secretario general del Seguro Social, dice que cuando se detecte a un trabajador en esas condiciones, lo tiene que mandar a la Seguridad Social, o sea, al Seguro Social, pero no correrlo. Oiga, y si llego con mi doctora familiar hasta las chanclas y le digo, yo estoy enferma de alcoholismo y no voy a poder trabajar, ¿a poco me tiene que dar una incapacidad? Lo tiene que tratar como enfermo. Así llegue convulsionado, ¿cómo se llama? Mira, ¡Guau, yo soy miembro de la Junta de Gobierno. ¿Y se lo puedo exigir a la doctora familiar? Claro, o al doctor no, familiar? es que eso es su derecho a la salud. Estás tratando a un enfermo. ¿De qué? Pues de eso. Así lo puedes estar de un dedo, de gripe, de lo que sea, pero eres un enfermo. Una adicción es una... ¿Qué tal? A ver, señor abogado, díganos si sí, porque ahorita van a ir corriendo mucho a formarse. Bueno, no, hoy es jueves, espérense a mañana y al lunes. A ver. Bueno, desde luego, esta valoración del médico, ¿no? Claro. Y a potestad del médico. A veces llegamos también con circunstancias graves con el médico familiar y no da las incapacidades. Entonces digo, no es así tampoco una circunstancia fácil de que, bueno, pues y yo creo sufro de la adicción. Yo creo... ¿Qué va a decir de estas decisiones, perdón? Porque sí es fuerte, ¿eh? Es que yo creo que lo que puede causar esta diferencia es que aquí ya estamos hablando de adicción. Y lo que es muy difícil es calificar la adicción. Eso. O sea, primero habría que diagnosticar que ya es adicto, Claro. no que es consumidor. O que es ¿cuál usuario. es la diferencia, Pati? Perdón. En cualquier droga En cualquier socialmente sustancia. permitida Hay gente que experimenta con la sustancia. La consume 1, 2, 3 veces y no la vuelve a probar jamás. O si se la dan ahí... No. La experimental es 1, 2, 3 veces y no más. Ok. Después viene el uso ocasional o social. Ese sí es el que muy de vez en cuando me pongo una borrachera de miedo, pero es una vez cada que repico un fuerte. O a lo mejor una vez cada 2 o 3 meses, pero no tengo un patrón de consumo establecido. La tercera es el consumo problemático.
Es cuando ya tengo un consumo más o menos habitual, es cuando cada 8 días voy y me pongo una, pero es el viernes en la noche, en donde no tengo que ir a trabajar al otro día. Me la curo el sábado, me la reposo el domingo y el lunes llego a trabajar. ¿Consumo? Ese puede ser, el de cada 8 días ya es consumo habitual, consumo problemático, consumo habitual o problemático. Y el último nivel, digamos, el último grado de este proceso de consumo, y que puede pasar muchos años dependiendo de qué sustancia estamos hablando, sería ya la dependencia. Y en la misma dependencia tenemos 3 niveles: la dependencia leve, la dependencia moderada y la dependencia severa. Y el lío que tenemos casi todas las personas es que reconocemos dependencia hasta que vemos la dependencia severa, hasta que la gente ya tiene problemas, ya necesita tratamiento, ya está muy mal, ya de veras, además está prácticamente que para un tratamiento residencial. A ver, porque nos decían pero es el ahorita. último, y todos, perdón, y todos los anteriores, es lo que decía Arturo, tenemos un mecanismo de negación en donde yo no tengo problema con mi consumo. Si hablamos del experimental o del habitual, dependiendo de la sustancia, por ejemplo, alcohol no tendríamos tanto problema, pero a partir del consumo problemático o habitual, sí. Ahí ya hay un problema de consumo. Ya no hay control sobre el consumo. Pati, ¿te parece? Mira, un ejemplo. Reyes Espíndola dice, yo trabajo en un call center y todos los días me echo un toque de mota antes de ir a trabajar. Soy fumador de marihuana y no creo que esto afecte mis labores. Me gustaría saber acerca de la legalidad. Hasta más tranquilo y buena onda con la gente, porque Entonces, luego pues, habla uno y sí te regañan. Mira, es lo que acabamos de decir. ¿Un toque de mota antes todos los días? Esto, claro. Mira, normalmente la persona que consume una sustancia es la última en reconocer que pueda tener un problema por el mecanismo que señalamos. O sea, esto es fundamental en el funcionamiento mental. Exacto. Ahora, la percepción del efecto que el usuario tiene de que la droga le hace bien, pues en general todo el mundo siente que todos usan. Es el argumento de todos. ¿Para qué diablos te la tomas si no, verdad? Claro. Digo, hay gente de 30 años de consumir marihuana y dice, a mí no me ha hecho nada. A ver, es como la digestión. Nunca nos enteramos que se está teniendo lugar la digestión, pero está, ¿sí? Hoy sí hay los procedimientos clínicos, los procedimientos neurológicos y los procedimientos psicológicos para calibrar. La persona que usa una sustancia puede tener daños inmediatos o de muy largo plazo o que aparezcan 20, 30 años después. Y sí se puede medir ya esto. Y de igual manera, por supuesto. En tiempo real, con una camarita que te enseña el cerebro como si fueran miles de foquitos, y cuando te metes un toque, los foquitos o cambian de color o se apagan. Y la persona dice, no, pues a mí no me hace nada. La pantalla muestra que es diferente, muñeco. Pero sí ¿sabes hay un daño. qué? Él no está preocupado por eso. A él Sino lo más que bien le preocupa al es el momento de entrar a antidoping, trabajar. que si invaden su vida privada con esto. Regresando, Claro. vamos a ver un sondeo Qué sobre fuerte, esto. ¿eh? Y hablamos ya de si les pueden A ver si realizar nos o no el prestan el antidoping. balón. Pero acá para hacer enfrente. el Con los- comentario nada más si se vale. El lío es, sí puedo llegar con aliento alcohólico, me dan el día y demás, pero si llego con el médico no me lo va a dar porque no está comprobado que soy adicto. Claro. Ese es todo un proceso. Bueno, de voy diario historias para que lo vean, diferentes. ¿no? Claro. Vamos a un corte, regresamos con el sondeo. Bueno, yo creo que el antidoping es bueno que lo hagan en las empresas, dado que algunas conductas que la gente puede tener debido a pueden influir en cuanto a su desempeño laboral. Me parece que es una cuestión bastante discriminatoria, porque ya ahora cualquiera te puede pedir abre la puerta para que te pidan cualquier tipo de examen, ¿no? Y es una medida que realmente cuartea tus derechos laborales y también personales. Yo creo que está bien el antidoping en el trabajo, ya que así evitas que tus trabajadores o las personas que están trabajando no lleguen en estado inconveniente. Yo creo que está muy mal que apliquen antidoping en las empresas porque pues violan básicamente tu derecho a la privacidad y pues sí, yo creo que está muy mal. Hay compañeros que sí abusan y luego a veces hasta faltan al trabajo. O sea, en ese sentido yo estoy de acuerdo que sí se haga. Porque no es justo de que luego a veces se nos carga a nosotros el trabajo y otros que ahí están en el viaje. No sé si el antidoping esté bien o esté mal en el trabajo. Creo que podría haber justificantes para que hagan el antidoping si ha habido conflictos fuertes o graves porque una persona se droga. Pero creo que el consumo de drogas es parte de tu vida personal y no creo que pues la gente tenga en general derecho a meterse en tu vida personal. Y pues preguntarle con base a este sondeo,
Y lo que nos piden en las redes sociales, que si no están invadiendo la vida privada, sí se puede hacer o no se puede hacer. Bueno, nada más, antes me gustaría retomar un poquito la pregunta antes del corte en relación a la persona que decía se fuma un cigarro de marihuana antes de acudir al trabajo. Bueno, decía el caballero, bueno, pues, puede tener cuestiones a la postre, pero creo que más bien la pregunta era en relación a su circunstancia dentro del trabajo. Bueno, tiene un periodo de acción la cannabis. Entonces, si acudes dentro de ese periodo de acción al trabajo y te detectan, puede haber una causal de rescisión justificada para el patrón. Si tú ya la consumiste y no estás con los efectos, eso es cuestión tuya. ¿Cómo se sabe si estás en la ventana de efectos? Porque todos reaccionamos muy distinto. Volvemos, antidoping. Bueno, primero tendrían que pasar con el médico del centro de trabajo para observar, sabes que estás raro, y ya el médico tendrá que observar, bueno, vienes orientado en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero eso es al azar, ¿no? Y ya se observará. No, bueno, aquí hay otra circunstancia. Aunque este chavo, además, nadie le va a notar que venga raro, lo hace diario. Es más, no lo han visto sobrio. No, o sea, no hay punto de comparación. Aquí hay una circunstancia. La Ley Federal del Trabajo faculta a las empresas a poder realizar controles médicos siempre y cuando estén señalados en la normatividad interna y en específicos reglamentos internos de trabajo o en los contratos de trabajo. Si no están en contrato de trabajo, ya sea colectivo o individual, no está en un reglamento interno, no te pueden obligar a generar ningún control de trabajo. Ahora, muchas veces el patrón te dice, es que aquí está mi reglamento interno. Y es un documento que él hizo, poniendo todo lo que se le antojó realizar. Pero la circunstancia es que ese reglamento, para que tenga validez y fuerza vinculante, tiene que estar registrada en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ese reglamento. No van a permitir eso. Si esa Junta de Conciliación y Arbitraje no está registrando el reglamento, no tiene fuerza vinculante. Ahora, si el reglamento ya está inscrito y faculta al patrón para realizar esos controles médicos, se tendrían que realizar. ¿Con qué objetivo? Simplemente determinar dos circunstancias. Si el trabajador sufre de accidente, de una cuestión de enfermedad de trabajo o riesgo de trabajo. Nada más. Si va más allá, ya para establecer la vida privada del trabajador fuera de su ámbito laboral, sin que sea estos trabajadores especiales de los que hablamos, no tendrían ninguna circunstancia vinculante en relación a una posible rescisión. Mira, te lo voy a poner así de sencillo. Tuvimos en Los Pinos 2 presidentes, sexenio con sexenio, en los que fue mito urbano, a nadie nos consta. Se dijo, uno está medicado psiquiátricamente y el otro consume alcohol en horas de trabajo. Y todos decíamos, ¿esto influirá en su desempeño? Nunca se llegó a mayores. Y en Estados Unidos, por ejemplo, si te hacen un examen hasta de salud, ya no solo de antidoping, para poder acceder a ese puesto. Bueno, aquí la Corte dijo que no. Que no tenía nada que ver. Que no era requisito para los candidatos el estudio médico. Someterse a un estudio antidoping. Yo agregaría, y el antidoping, ahora, yo no estoy en contra de que use medicamento psiquiátrico, al contrario, qué bueno que está controlado, se desempeña bien. A ver, primero Arturo y ahorita vamos por allá contigo, sí, Neftalí. O sea, la teoría está padre. En términos reales, ni el médico se va a aventar el tiro de diagnosticar, 1, porque no sabe, o 2, por las implicaciones legales que esto conlleva, y 2, la persona encuentra miles de maneras, roñosas de esconder todo, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos tratando entonces de hacer? Dentro de un lugar de trabajo corporativo, como le gustes llamar, todos los que están dentro saben perfecto, o más o menos captan quién sí y quién no. Como los del metro, Arturo, que ya lo están mencionando, ¿no? Ahí, desde dentro se sabe. A ver, sí. Pero aquí el problema es, y que no se entienda hacia afuera, porque los que nos están viendo pueden tener otra percepción. No estamos criminalizando al consumidor, ni tampoco poner en la guillotina al dueño de la empresa, pues porque él también tiene sus broncas, ¿verdad? Sí. Ni solapando al consumidor. Aquí la idea es, cuando esto ya se ve un problema de vida, o sea, que sí te va a hacer la vida imposible a ti, a tu familia e incluso en tu trabajo. Yo creo que eso es lo más grave de este asunto. ¿Tú querías comentar algo? En esa cuestión, yo creo que hay que ver muy clarito cómo se traspolan, por ejemplo, la cuestión ya personal del consumidor con su vida profesional o lo que hace, porque el asunto este es multifactorial. Entonces, por ejemplo,
yo que soy miembro de la Junta de Gobierno de aquí de un hospital general en La Raza, cuando vemos gente que llega convulsionada, como decía Arturo, que llega con esos efectos, si el médico, que son especialistas y que sí le saben esos asuntos, el médico diagnostica sobre la enfermedad que trae, pero no cómo la adquirió. Si llega convulsionada, por ejemplo, por alcohol o por drogas, no te dicen que es alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque al momento, y lo comentábamos ahorita con el señor licenciado, al momento en que el médico diagnostica que es por droga, en ese momento hay que dar pie o hay que dar vista al Ministerio Público, por ejemplo. Y entonces un médico, a veces tenemos más médicos en la metropolitana, en la Procuraduría General de la República, haciendo declaraciones que atendiendo pacientes en el hospital. ¿Y por qué si lo hacen, por ejemplo, con una mujer que perdió un producto y dicen abortó? O sea, aquí están viendo por qué lo perdió, aquí no están diciendo por qué sí hay convulsión. El licenciado nos podrá dar más luces en el asunto, pero yo creo que hay cosas que son así que se siguen de oficio y otras que puedes esquivarlas, como decía Arturo. O sea, puedes esquivar la atención o puedes esquivar el consumo. Pero finalmente, ¿verdad? Yo diría, ¿cómo se llama? Que el marco legal así como en Estados Unidos y en otros países, el marco legal es muy claro. ¿Hasta dónde puede llegar el patrón? ¿Hasta dónde puede llegar la autoridad? Y hasta dónde puede llegar también la persona, porque el hecho dice que los derechos humanos, vamos a decir, del paciente o del enfermo, ¿verdad? Ahí están, o del trabajador, ahí están, pero tienen un límite. Y ese límite son líneas muy delgadas, habría que ver quién es el que es capaz de pasarlo o de violar esos límites o esos derechos. ¿En beneficio de qué? Del patrón, del trabajador o acá. Ese es el problema. Aquí yo creo que... Perdón tantito, Arturo, es que el CDLT viene siendo el control de drogas en el lugar de trabajo. Y hay tres vertientes. El derecho a la intimidad o invasión a la vida privada, la responsabilidad social y la responsabilidad de los empleadores. Usemos estas dos últimas, sobre todo, para no criminalizar. Justamente en esta última, en lo que hace a la responsabilidad del empleador, él tiene que observar que su empresa esté segura, que los otros trabajadores estén seguros, que el centro de trabajo esté seguro y que desde luego los servicios o productos que estén realizando sean de calidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, si un trabajador está generando problemáticas por N circunstancias y yo lo observo que llega oliendo a marihuana, pues desde luego ahí ya entraríamos al mundo del facto, no a la mera teoría, como decía el compañero, ¿no? Entonces, yo ya sé que es una persona que no me es funcional. Entonces, ya me dio el pie para hacerlo y yo le rescindo la relación laboral. ¿Y se puede rescindir sin ninguna causa, como ahora el matrimonio? En donde es la causa, haber acudido bajo los efectos o influjos de un enervante. ¿Y sí es legal? Claro. A ver, tengo aquí ahí lo que hay que establecer es que no es de facto, no es simplemente ya llegaste y ya. Que también te lo pueden inventar. Hay que documentarlo. Como se hace una suerte de acta administrativa pormenorizada, como lo comentábamos, en situaciones de tiempo, modo, lugar y personas, en las que se establezca, bueno, cómo llegó, quién llegó, lo pasaron al médico, qué dijo el médico, cómo olía, etcétera, y con base en ello se le hace un aviso de rescisión, se le notifica y entonces ahora sí ya causa la baja del empleo. ¿Cómo está, amigo? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias, Fer. Muy buenos días a todos. Tú tuviste broncas en tu chamba. Platícanos esta parte de la oscura historia. Enfoquémonos primero a lo laboral. Claro. Estaba recordando, yo trabajé en Banamex y de hecho tengo problema de adicción. Soy alcohólico y adicto a sustancias. Bueno. ¿Las adquiriste en el trabajo? ¿Llegaste con ellas? ¿Cuándo fue? Todo esto, empezó, yo las adquirí por vista. Yo entré a trabajar, mi primer trabajo fue en el 10 de octubre de 1995. Yo estudiaba y trabajaba, tenía 18 años, fue mi primer trabajo. Yo llego a un núcleo de compañeros en un telemarketing y todos tenían ya 37, 40 cuando yo era el más pequeño. Los fines de semana cuando cobrábamos en lo que eran las comisiones, les gustaba irse mucho a la cantina La Mascota, la Puerta del Ángel. Entonces, yo escuchaba hace ratito los comentarios que se hace un grupo. Y si no vas parte de ese grupo, pues prácticamente te hacen a un lado. Ya no eres compártice de todo lo que es las opiniones, ya no vales nada. Entonces, empecé yo pequeño y yo no tomaba, pero empecé a tomar para ganarme ese Traías dinerito, jovencito y queriendo pertenecer.
Así es. Entonces recuerdo que cuando cobraban mis comisiones, nos íbamos los fines de semana. En ese entonces tenía yo un Maverick y mis compañeros ya eran grandes, de 40, 50 años, tenían carros más modernos. Yo estoy hablando de 1995, 96, mi primer trabajo. Entonces yo pensaba que era normal tener dinero, irte a festejar, porque era parte de una sociedad, parte Fue de tu un grupo. aprendizaje laboral. Exactamente. Posteriormente tuve más trabajos y ya no fue un fin de semana, yo no era alcohólico de un fin de semana para festejar un problema que ganó México, mi equipo favorito. No, empecé yo a tener más problemas, a perder más trabajos. Mi último trabajo fue en Banamex hace 3 años. Era ejecutivo PYME en la sucursal de Galerías Cuapa. Ahí la presión era bastante. Me presentaba yo a las 8. De su pobre casa tenía que salir antes, estar a las 8 en la sucursal. Y aún cerrando la sucursal, tenía que yo… Se quedan muchas horas. Exactamente, entregar cuentas, estadísticas y hacer mi cartera de clientes, visitar a mis clientes para ofrecer lo que es impulso empresarial. Entonces, toda la presión no podía realmente. Empecé a dejar a mi esposa, a mis hijos, porque creía que yo era el fundamento de ser el pie de cabeza, el padre el que podía aportar. Entonces me justificaba el fin de semana, decía, no, yo ya hice lo mío, ahí está lo suyo, y me iba yo. O sea, ¿no tomabas de lunes a viernes? Sí, aquí Poquito. sí. El problema no era tanto el viernes, el problema era el lunes. Ah, ok, sí. Porque había un sábado que no trabajaba. No, bueno, y la cruda no. debe de haber sido Claro. espantosa. Entonces, presentarte a la sucursal el día lunes, el llegar tarde, el irte abrochando la corbata con estado alcohólico o todavía alcohólico, tenía que yo, me metía yo al baño de la sucursal y inhalaba yo cocaína. Para que me bajara, exactamente, para claro. Aterrizar, para estar bien. No estamos dando recetas, no lo hagan, es un cóctel molotov y no es nada bueno para la salud. Entonces, todo esto me llevó a perder mi familia, la confianza. ¿En tu trabajo cuánto te aguantaron en el último, así de llegar todavía bien lampareado el lunes? No, pues fueron muy pocas. La primera vez habló conmigo la gerente de la sucursal. La segunda vez habló la regional. Y ya la cuarta vez ya no me presenté, realmente ya no me presenté, fue tanto yo estar con los amigos en una cantina, en un antro, que se me pasó el lunes y cuando dije, no, mejor, yo estoy mejor aquí. Sí. ¿Y de dónde sacabas el dinero después para tomar? Es que ese es el problema de las drogas. Si no necesitar uno dinero para ellas, pues hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Ya ahí hasta que te lleven al panteón. Sí, el problema es que, pues sí, ¿con qué las pagamos? Bueno, aquí pasa, es una cadena de sucesos. Uno empieza a trabajar, uno empieza a tener solvencia económica trabajando. Posteriormente, cuando se vuelve bueno, en mi caso, una necesidad, una adicción ya de un tercer plano, cuando ya no tienes trabajo, lo que te conlleva a hacer es automáticamente a robar. Robas ¿Llegaste primero. a ese paso tú? Sí, yo lo critico. A robar, pero empieza uno a robar a la familia. Pues sí. Que ya le robaste las cadenas a tu mamá, el gasto a tu esposa. Y posteriormente el problema se empieza a hacer más grande. Entonces empieza a perderse las orientaciones de la realidad. En mi caso, pues era tanta ya mi adicción que quería yo consumir, estar en un estado permanente, porque ya no me satisfacía. Oye, ¿y cuándo tocas piso? Porque, a ver, aprendes en la chamba desde chavito. Después lo ejerces en la chamba y fuera de la chamba y a donde se pudiera. Después truenas hasta con tu familia, la extensa, la cercana. ¿En qué momento dices, creo que algo no anda bien? Bueno, yo creo que esa etapa es una etapa fulminante o termina cuando ya te encuentras realmente solo, cuando ya ni siquiera tienes o quieres ir a acudir a un trabajo y el mismo trabajo te dice, no, ¿sabes qué? No te puedo contratar, tienes antecedentes. O te contratan y a los 3 días te dan de baja porque ya tienes un antecedente, porque ya llegaste a un reclusorio. Entonces uno se empieza a resentir, de decir, híjole, ¿no? O sea, si lo hubiera… Pero, sin esto ayuda. Exacto. Oye, tenemos que ir a una pausa. Ahorita platicamos, ¿no? Aquí con el compañero, porque creo que pues más claro ni el agua. Ahí está la relación, drogas y trabajo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Porque es un problema de salud.
Que la adicción, ¿verdad? A veces se trae de la comunidad, se trae de la familia y se lleva al trabajo. En ocasiones, una buena cantidad, se da en el propio trabajo. Aunque te está haciendo daño, el organismo es tan noble que reemplaza la función que se perdió. Por ejemplo, son cosas que siempre existen, se hablan poco y se atienden menos. Dependiendo del grupo de trabajo al que nos estemos refiriendo, también es la disponibilidad mayor a determinada sustancia. Legalmente se supone que es una causal de despido. Nos establece la ley federal del trabajo que un trabajador no puede acudir al empleo, al centro de trabajo, bajo los efectos de este tipo de sustancias. Pero tampoco las puede consumir al interior. Si yo tengo en mi vida privada una adicción, no es una causal de despido, ¿eh? Y como sabe, para que te puedan correr, lo que tienen que hacer es encontrarte infragante primero. Que el trabajador consume alcohol o es alcohólico, en ese momento lo protege, ¿cómo se llama? El otro derecho humano, que es el de la salud. No lo puedes correr tan fácil. Porque está enfermo. Porque está enfermo, porque es un enfermo. Y le tienes que dar trato de enfermo. Normalmente la persona que consume una sustancia es la última en reconocer que pueda tener un problema por el mecanismo. La Ley Federal del Trabajo, el artículo 47, enuncia cuáles son las causales del despido. Particularmente la fracción 13ª es la que enuncia que los trabajadores no se pueden presentar a laborar en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna droga. Aquí la ley no distingue si es adicto, si es ocasional, simplemente dice si se presenta en este estado, el patrón puede llegar a hacer la rescisión del trabajo. Partiendo del hecho de que las adicciones son un padecimiento, una enfermedad, hay otros artículos que disponen que cuando los trabajadores presenten alguna enfermedad, el patrón debe de suspender la relación de trabajo sin responsabilidad para nadie, y esto mientras dure el término para que el trabajador tenga su tratamiento. La empresa como tal no tiene esta responsabilidad de dar el tratamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que contrata al trabajador, lo inscribe en el Seguro Social, se subrogan las obligaciones del patrón y estas obligaciones ya pasan a ser del Seguro Social. El Seguro Social es quien debe dar el tratamiento y, en fin, todas las posibilidades para que el trabajador se rehabilite en este sentido. La Ley Federal del Trabajo no distingue, no expresa si es legal o no es legal el antidoping. Algunas empresas lo practican al margen de la propia ley. Sin embargo, hay trabajos especiales como el de los ferrocarrileros, los trabajadores en buques, en aeronaves o autotransporte, que por su propia naturaleza sí requieren ciertos exámenes. Son exámenes que ni siquiera los practica el patrón, sino que se los practica, en el caso de estos, la Secretaría de Transporte, Secretaría de Marina, y acuerdo a las leyes federales que también lo exigen. Y en este caso se llegan a hacer ya como último recurso los exámenes antidoping. En realidad no es que los practique el patrón simplemente tiene ciertas prevenciones de riesgos. Pero en el caso de estos trabajos especiales únicamente es donde pudiera estar legitimado hacerlo. En otros casos, para la admisión no podría hacerlo, no tendría por qué, para admitir un trabajador, hacerle un examen antidoping. Ya estás trabajando. Ay, estamos aquí entre contestando redes y demás, pero nos quedamos con nuestro amigo que ya nos platicó el peregrinar laboral. Pati, tú le querías hacer una pregunta. Sí, te quería preguntar, ¿cuántos años tienes? 37. O sea que te aventaste casi 18 años en todo este proceso en donde empezaste a consumir alcohol y terminaste con todos los antecedentes que te han obstaculizado la vida finalmente. Así es. ¿Qué crees que hubiera sucedido si alguien te hubiera dicho que estabas teniendo un problema de consumo? Supongo que mucha gente te lo dijo, inclusive perdiste familia, etcétera. Así es, sí. ¿Por qué crees que no lograste frenarte en el camino? De hecho, empieza primero con la familia. Cuando la familia te
te detiene y te dice, ¿sabes qué? Está pasando algo, tenemos un problema. Cuando tu pareja te dice, ¿sabes qué onda? Pues ya no está funcionando, te veo mal, llegas tarde, de repente te hablo y tienes la mirada perdida. O sea, ya hay focos rojos que te dicen que estás mal. Pero no te Pero importa. tú no los A ti notabas, pues, no, sí. porque yo decía, no, yo estoy bien, o sea, Claro. nada más es... Ese es el Exacto. punto. Ese es el punto, Sí. Pero ¿y precisamente. entonces cómo se llega, Pati, Arturo? O sea, ¿tienen que pasar a fuerzas 18 años o más? ¿O caer en el hospital? Un reclusorio. O un reclusorio. O sea, Y no necesariamente- ¿cómo llegamos al entendimiento antes? Sí, el problema es que no necesariamente tiene uno que llegar a 18 o 30 o 40 años después. El problema es, hay gente que desde el principio, desde el primer consumo, tiene un problema y va a dar al hospital. Y muchas gentes, aún en el hospital, no entienden qué sucede. ¿Y cómo le hacemos? Es que ahí tenemos dos problemas, Fernanda. Una es, se nos liga la adicción propia que tiene la sustancia, el propio poder adictivo que tiene la sustancia, con las necesidades y lo que la gente está buscando. Hace un momento en el corte estábamos comentando. Y el lío es que cuando consumes alcohol en la casa y cuando los chiquitos los dejas que prueben y les das que prueben, a los 3, 4 años les estás diciendo ay, que se beban su traguito de cerveza porque se ven redivertidos, todos mareados y todos caminando chueco, pero qué chistosos se ven. No hagan eso. El problema es que se ve como normal. No, claro, no lo hagan. Pues es de las cosas terribles. Bueno, te ponían whisky para el dolor de Porque, dientes. exacto, porque le están pegando al cerebro. Sí. Y ahí es donde yo haría una nota. diferencia y un comentario rapidísimo. Varios comentarios en las redes han sido, se criminaliza el consumo. Claro. No estamos hablando de criminalizar. Lo que estamos hablando es, tenemos un problema, hay gente que tiene un problema en su forma de consumir y si no generan conciencia de enfermedad, si no se dan cuenta de que ya les está ocasionando problemas su consumo, aún con las drogas legales llamándose alcohol, podemos llegar a todos estos riesgos ya al final, en donde puede llegar inclusive la gente hasta morirse, que eso es algo que no se ha comentado. Y es que, Pati, en las empresas, en lugar de correrlos, pues deberían de hacer lo que propone aquí el amigo de la CTM, mandarlo a tratamiento. A un tratamiento Sí. que fuera por parte del Estado y que además, ni modo, pues Que las hay empresas- incapacidades se hay las empresas pagaran que ya como lo se hacen, le paga Fernanda. embarazo o lo que sea, ¿no? Hay empresas que ya lo hacen, que te permiten tener tratamiento justo porque están reconociendo que es una enfermedad. Pero tiene que ser también de los dos lados. Tiene que ser del lado de la familia, tiene que ser del lado del trabajo y tiene que ser del lado de la persona misma. Todos entenderlo y Sí. aceptarlo. Y también, A ver, otra alternativa es capacitar a las personas que están en el trabajo, porque como ellos mismos saben quiénes son de entre ellos Pues los que sí, están claro, clavados en esto, claro. es mejor que de entre los cuates te den el soporte para contenerte a esperar a que esto se complique y tienes que llegar a un profesionista, Así que es como mucho te- más severo. Así como ¿sí? te pueden facilitar el consumo, también te pueden facilitar el limitar el consumo. Eso estaría muy bien. Adelante, Neftali. Nosotros en esa, entrando ahí en la materia que tú comentabas, por eso hemos iniciado, junto con la Organización Internacional del Trabajo y muchas otras instancias del gobierno mexicano y organizaciones sociales, programas de prevención de las adicciones, por ejemplo, en el ámbito laboral. Te pongo así rapidito el ejemplo de lo que se logró en el sindicato de la industria azucarera. 1, detectan patrón y empresa que el compañero es adicto. 2, le dan tratamiento entre ambos, se ponen de acuerdo y lo mandan a tratamiento, le respetan su salario, ¿verdad? 60%, se lo dan a la señora, no al adicto, a la señora, Mira qué interesante. para que en el momento en que él se esté recuperando, ellos, la señora, tengan con qué sobrevivir, le guardan su fuente de trabajo, cuando se rehabilita, lo regresan a su fuente de trabajo, si no pudiera en la fuente de trabajo ya con las mismas tareas que tenía, le dan espacio Se le en reubica. otro lugar, ¿verdad? Pero le mantienen en su empleo porque esto es parte de la cura. Es que Y si luego- lo corres, lo mandas a No, ya tomar los más y matas. hasta Al delinquir. Y por Sí, último, lo matas. le dan la posibilidad de que tenga hasta 3 recaídas. Si después, porque físicamente no sea posible, entonces lo liquidan conforme a la ley, ¿verdad? Pero esos son ya mecanismos y modelos que nosotros estamos aplicando ya en la CTM de prevención de las adicciones en el ámbito laboral, aquí con nuestro Oye, buen amigo ahorita el los doctor patrones Arturo van Cruz. a brincar, ¿eh? Y Tienen de derecho a detección, externar y lo de que detección. opinen. Están planteando. Pero esto sería lo humano. Pero esa Adelante. sería también la respuesta para esta llamada. Dice, trabajo en una empresa de transportes y hay muchos casos de alcoholismo y drogadicción. Y pregunta, ¿por qué los sindicatos, en lugar de corregir, lo toleran? Esta sería la respuesta para estas personas. Dice Cepeda aquí en las llamadas que si la cafeína también causa adicción y porque, dice, cada vez que mi hermano lo toma en el trabajo, le causa convulsiones o Ah, alucinaciones. caramba, no, pues que La ya no tome cafeína. cafeína. La cafeína.
Segura no es con taurina y otras cosas. Aquí Digo, en tuvimos un principio testimonio. sí causa adicción, sin embargo esta respuesta puede ser una respuesta a cuestión lo que se neurológica. llamamos idiopática, o sea, muy específica para cada persona. Si ya está observando esto, que por favor acuda a un neurólogo o algún especialista para que lo diagnostique con más fineza, por favor. Y luego alguna sustancia que igual no nos haría nada una vez en la vida, como estas bebidas energetizantes. Sí, ¿te ese acuerdas? son otro capítulo. Tuvimos aquí un testimonio, mi querido Arturo, de un barman en un centro nocturno. Sí. Y entonces, para bajarse la tomada, una de esas. Para continuar despierto, una de esas. Llegó a tomarse 4 diarias. O sea, claro que te puede dar Ojo un que el ataque organismo cardíaco. no está diseñado para asimilar esas moléculas. Claro. O sea, no existen en la naturaleza o en esas dosis, con esas intensidades, etcétera, o con esas concentraciones. Entonces, cuando tú le metes al organismo moléculas a las que no está diseñado a procesar, le estás violentando todo. Entonces, cualquier cosa puede pasar, ¿sí? La manera más simple de ver qué sí te puedes meter y qué no te puedes meter es apelando a la historia de la humanidad. Básicamente no son productos industrializados. Sé que esto suena raro, pero si empiezas a ver una cafeína industrializada, ya tienes que tener una luz de alerta, porque va combinada Como con el miles tabaco. de cosas. Tabaco, el caso del tabaco se estima, tiene entre 4 y 6 mil, subrayo, diferentes. sustancias potencialmente cancerígenas o que te pueden enfermar. De las cuales la gente conoce 4 o 5 y medio se conocen unas 200. Las demás se calculan. Oye, con 5 que tenga y que te hacen cáncer, ¿para qué le buscas en el tabaco? A ver, tengo aquí a otro amigo. Bienvenido. Cuéntanos días. tu caso. Tú muy jovencito, oye. Aquí te detenemos si quieres el micrófono. Buenos días, mi nombre es Carlos, pues ¿Tú la verdad. empezaste a consumir en el trabajo? En el trabajo, sí, en antes? el trabajo. ¿En qué trabajabas? El último que tuve fue una corsetería y una fábrica de acrílico. Pero, ¿qué hacías? Por ejemplo, en la fábrica de acrílico, imagínense inhalando los vapores que se generan, que son tóxicos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y en cuál empezaste a consumir de estos trabajos? En la corsetería y pues sí, en las dos, se puede decir en las dos. ¿Pero te lo invitaron? ¿Qué pasó? No, yo, pues yo a través de ver a las demás personas cómo se drogaban, pues fue mi intención, saber qué se sentía o el saber cómo podía hacerlo, ¿no? Y a través de ver a aquellas personas, pues me gustó y empecé a agarrar lo que es el alcohol, la droga, pues la marihuana, el activo. ¿Te alcanzaba con lo que ganabas? Exactamente, pues sí, ganaba, pues un sueldo, exactamente, pues para mi familia y para mí, ¿no? Para mantenernos, pero yo lo ocupaba para drogarme o para alcoholizarme con mis amigos. Te ves muy jovencito. ¿A qué edad empezaste a trabajar y a consumir? Empecé a trabajar desde como los 13, como 11 años. Aquí hay un problema socioeconómico terrible en el país porque nos obliga a trabajar muy jóvenes por urgencia, necesidad, y hay que trabajar en lo que sea. Que no forzosamente nos va a gustar, ni va a ser agradable. Acepte uno malos tratos, muy malas condiciones de trabajo, lo que sea, con tal de generar un ingreso. Entonces, pues eso tampoco ayuda, ¿verdad? ¿Y a los 13 años sí es legal que empiece a trabajar? Para empezar, a los 14 te puede firmar un papel tu papá, Así es. pero seamos honestos, y si no trabajan, ¿quién saca adelante a la familia? Ese es otro tema del que hemos hablado aquí, es terrible. Oye, y entonces tú empezabas a consumir, ¿te ayudaba a soportar la jornada laboral este consumo? ¿O qué pasaba? Pues, más que nada, pues, todo lo que yo ganaba de aquel sueldo, yo lo ocupaba para mis amigos, porque yo era de aquellas personas que al tener dinero me gustaba invitarle a los amigos, pero... Y tenías un chorro de amigos. Un chorro de amigos, claro, sí. Claro. Y a través de que ya no tenía nada, pues ya no me hablaban los amigos, así ya se hacían de la vista gorda o me ignoraban, ¿no? A través de ya no tener el dinero. ¿Y cuándo fue cuando ya tocaste fondo? Fue desde los 16 años que empecé en Anexo. Y el día de hoy... ¿Quién te llevó al anexo? No, mi hermano. De la familia. Ajá, la familia, a través de verme cómo, me veía, pues desnutrido, flaco, ojeroso, el ya no querer comer, el
el ya no querer bañarse. Y no era la adolescencia, Ajá, O sea, esto sí aquí, ellos ya sabían que había un consumo. Exactamente. ¿Te trajo problemas más graves esto? Pues accidente, violencia, algo, aparte de que, bueno, pues perdías los trabajos, ¿no? Un accidente de 3 pisos, de pura cabeza. El día de hoy puedo, Dios me dio una segunda oportunidad y pues la vivo el día de hoy, bien y agradable. Ese fue tu fondo. Ajá, el día de hoy. ¿Podemos mostrar parte de eso que será siempre un recuerdo? De la cabeza. Tenemos aquí la herida. Sí volvió a nacer nuestro amigo y pues ojalá no lleguemos a esos avisos tan fuertes, ¿verdad? Y ahorita estás luchando, ¿has tenido recaídas? El día de hoy tuve 2 recaídas, lo cual fueron hasta abajo, ahora sí, el llegar a un centro de rehabilitación, a través sin llegar sin una pareja, sin una familia, se puede decir, porque a través de la droga llegas a perder muchas cosas, lo cual no te das cuenta hasta que estás adentro, y adentro te das cuenta de lo que perdiste, y adentro quieres hacer muchas de las cosas, y lo más importante pues es luchar por lo que tienes el día de hoy, ¿no? Muchísimas gracias por tan valioso testimonio y vas a ver, sí, las recaídas son parte del proceso, por eso nos decían Neftalí, te permiten 3, ¿no? Según la ley. Sí. Ay, Dios. Vamos a ir a un corte, pero leemos este comentario de Yanira, que nos dice que ella quedó sorprendida porque se enteró que había un capitán de estos de un piloto de avión, ¿no? Que manejaba completamente alcoholizado y que ella pensaba vean el que vuelo no sucedía. con Denzel Washington, nos recomienda Meli. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos hablará de la apendicitis. Reconocer los síntomas y un buen diagnóstico puede hacer la diferencia para no poner en riesgo la vida de la persona. El martes, queremos que nos digas si quieres a tus hijos por igual o en el fondo sabes que los quieres de forma diferente, pero ante ellos no lo aceptas. Cristina Jauregui te espera. El miércoles, acompaña a Marisa Escribano porque nos hablará de lo que son los cuidados paliativos. Entérate de cómo aliviar el sufrimiento y mejorar en lo posible la calidad de vida de las personas con enfermedades terminales y sus familiares. El jueves, un controvertido tema será moderado por Fernanda Tapia: regular o criminalizar el trabajo sexual. Te invitamos a escuchar diversas voces al respecto desde un enfoque de derechos humanos. Finalmente, el viernes, Carmen Muñoz te espera para platicar sobre los treintañeros de hoy. ¿Madurez? ¿Crisis? ¿Diversión? ¿Qué implica emocionalmente la tercera década de la vida? Si la estás viviendo, acompáñanos en el estudio y compártenos tu historia. Llama a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envía un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Amapola que se cultiva. Regresamos a Diálogos y tenemos ahora testimonio de una mujer, porque van a pensar que esto es de género o de un estrato socioeconómico. No, hombre, pero sí permea toda la sociedad. Todos. Adelante, por favor, amiga, cuéntanos tu caso. Hola, buenos días. Yo empecé a tomar desde en la secundaria. Bueno, empecé a drogar, a usar marihuana. Iba en tercero de secundaria. Después, cuando entro a la prepa, es donde empiezo a tomar. Empecé a tomar socialmente, después empecé a tomar, ya no me controlaba. Saliendo de la prepa, Una pregunta, ¿en tu casa no lo notaban? No, ¿O había así como...? No, nunca lo notaron. De hecho, yo llegaba y me acostaba. Y ya llegué, mamá, y me acostaba, pero porque olía alcohol y porque estaba bien borracha. Entonces yo llegaba y me acostaba. Entonces nadie se daba cuenta. Y nadie se daba cuenta. No, nunca hubo eso. Entonces Luego, ya después, saliendo de la prepa, empiezo a trabajar. Trabajaba en una agencia de decanes. Entonces ahí yo trabajaba para marcas de alcohol. Nos regalaban botellas. Entonces yo empecé a consumir esas botellas y ahí ya empezó así a marcarse más.
Entonces sí, en el trabajo donde estaba... ¿Era común el consumo en ese medio? Sí, era común. Era cotidiano. Sí, ya era normal y era... Ojo, pues, no bueno. estamos generalizando, quien quiere pues le va a entrar y quien no, pero de que está muy accesible, ¿no? Luego... Después empecé a trabajar lo que es de mi carrera, empecé a ser secretaria, empecé a trabajar en esos lugares y ahí empecé a notar que yo ya tomaba entre semana... fines de semana. ¿Te ibas de fiesta? No, yo me ¿Cómo le iba con hacías? los amigos, con las amigas y me iba. Entonces yo empecé a tomar en esos casos y ya después yo lo hacía así y ya no me di el tiempo. O sea, yo ya faltaba al trabajar. Yo O ya sea, no sí iba. afectó. Sí, ya empezó a afectar. ¿Te llamaron la atención alguna vez? ¿Quién se dio cuenta? No, de hecho, en ese momento nadie se daba cuenta. De hecho, en ese momento tenía como 18 años, 17 Fíjense qué años. escurridiza es esta adicción, o sea, uno puede decir, no, pues me enfermé, no, pues el tráfico. Y entonces, ¿cuándo decides frenar si ni siquiera se daba cuenta los demás? Pues ya después sí empezaron a darse cuenta, mi familia, lo que es mi hermano y mi mamá, se empezaron a dar cuenta que ya tomaba, que ya no llegaba hacia la casa, o sea, ya empecé a tener así muchos problemas. Entonces yo empiezo a tener el hecho de que cuando yo tomaba, yo me quería suicidar, o sea, intenté varias veces así, quererme aventar o quería hacer esas cosas, ¿no? Había lagunas mentales donde yo ya no me acordaba qué hacía, o sea, yo ya no me acordaba para nada. Empecé a usar cocaína, para que se me quitara el sueño, empecé a usar drogas. Pero ya no me acordaba a veces qué hacía, o sea, ya había veces, y me decían, es que te querías así que matar, te querías aventar, y decir esas cosas. Y tú no tenías recuerdo. No, entonces eso ya me empezó a dar miedo. ¿Ahí sí pediste ayuda o sí, qué? No, ya empezó, cuando empezaron esas cosas, yo empecé a combinar así como adrenalina, ya no, subirme hacia los carros, a las motos, entonces empecé a combinar todo eso, ya no me importaba si en cualquier momento yo me mataba, o sea, ya yo tenía muchas ganas así de soltarme de la moto y así aventarme, o sea, empezaron a ver esas ganas, y eso ya empecé a tener depresiones, el hecho de que yo dormía mucho. Yo llegaba de trabajar y yo dormía más de 8 horas, y yo dormía, y eso ya no me gustaba, o sea, ya no me gustaba. Yo ya no era así como que, no se me hacía normal. Está ligado este asunto del quererse soltar, no de la moto, de la vida, ¿no? Ya, cuando llevas un rato consumiendo. Y desde el principio, de hecho, clínicamente en los pacientes que empiezan a consumir sustancias, encontramos que hay un pequeño, si tú quieres, pero es un núcleo suicida, ¿sí? Ya depende de las circunstancias concretas, de la historia, de cómo esté, si esto llega a actualizarse, es hacerse real, ¿sí? Y o haces conductas cada vez de mayor riesgo porque te implican, como bien dices, una adrenalina más intensa, más alta. Pero eso en el fondo es, necesito estimulación muy intensa para sentirme viva, porque ya vengo muerto por dentro. Esto es lo que vemos en el consultorio. Ahora me preocupa algo, porque si la lógica saludable es, detectamos trabajador y empleador, bueno, hay un problema, hay una enfermedad, hay que tratarla. Y regresa al mismo núcleo laboral, que es donde están empezando a tomar o a meterse lo que sea. Pues no va a regresar forzosamente, la tentación es mucha, o hay que cambiar de plano de núcleo laboral. Seamos honestos, o sea, el barman que ya lo logró, ya la dejó, ¿lo vamos a regresar a ser barman? ¿O lo vamos a...? O sea, lo veo bien difícil, pero si esa es la fuente de trabajo, digo, ¿a dónde lo regreso? ¿No? Aquí hay una corresponsabilidad de patrón y trabajador. Incluso lo comentábamos hace rato cuando decías del medicamento que estaba tomando un presidente. Es obligación del trabajador dar aviso al patrón, oye, tengo un problema. Incluso hay trabajadores que dicen, no, pues yo estoy medicado y tengo mis recetas y no hay ningún problema, estoy tomando antidepresivos y no hay ningún problema porque tengo mi receta, pero nunca le dan aviso al patrón. Eso también es una causa de rescisión, porque está consumiendo justificadamente, pero sin dar aviso. Entonces, el patrón tiene que conocer que el trabajador está bajo ese consumo para que en su caso el patrón, para que el patrón pueda reubicarlo y decir, bueno, tal vez no estás idóneo bajo ese medicamento para ejercer la función que tienes asignada. Entonces te tengo que mover a otro lugar. Claro. Y eso es por ley, ¿eh? Así es muy claramente. Pero imagínate, las maquilas del norte, si nos puedes contar un poco, Héctor hizo un trabajo ahí muy, muy impactante, en donde que ya no aguanto, pues vete al botiquín, ¿no? Sí, aquí es curioso porque, o sea, vean esto. Son jornadas laborales donde las condiciones físicas, ambientales son muy, muy adversas.
Con el tiempo, por ejemplo, al trabajador le duele la cabeza. Llega con el manager y le dice, oye, me duele la cabeza. Le dice, oye, ahí junto a donde está el reloj checador, por decir, junto al botiquín, agarra en un rinconcito, hay unas pastillitas color verde, color amarillo, échate una. Oye, pero no traigo dinero, ¿con qué te pago? No te preocupes, va sobre la quincena y sobre la nómina y luego me pagas. Llega nueva tienda de raya. A ver, por si no nos hemos dado cuenta qué viene detrás, el narco tiene dos maneras para corromper un país. Uno, corrompe la política, que todos lo sabemos. Y dos, ese mecanismo chiquito es corromper la economía. Cuando ya un medicamento que no está registrado, no tiene sus numeritos de la Secretaría de Salud, etcétera, te lo están dando dentro del trabajo y además va sobre tu nómina, es una manera donde un proveedor ilegal ya se adueñó de una parte de la economía de la empresa. Son mecanismos silenciosos. ¿Y cómo desmantelas eso, verdad? Porque al pobre de recursos humanos o gerente que se le ocurra decir, aquí hay venta, se lo van a encontrar en la calle, ¿no? Exacto. Eso es bien delicado. A ver, compañero. Gracias. Usted, su historia. Bueno, pues rápidamente, yo ahorita al escuchar pues a los doctos, pues ojalá, ¿no?, que en verdad mi cerebro hubiera captado en esos momentos lo que iba a acontecerme. O sea, yo estaba de coordinador de ventas en una empresa muy famosa de azulejos, de cerámicas, y pues sí, pues uno se empezó con gran motivación a presentarse al trajecito, a los buffets, y empezó a hacerse hábito, ¿no? Como personalidad era de tener un whisky o tener un coñac. Tú ya siempre traías ahí ya no, era eso, era así, hasta hay cantinas en las cuales hasta te ponen como el de la semana, ¿no? Con ese trago. Ya tiene tu nombre. Y te dan el pomo. ¿Y cuándo se descompuso el asunto y dejó de ser para cerrar el trato? Ese es el problema. O sea, de que uno ahorita que hablaban de dependencias mayores, menores y riquicuaches, nada. O sea, yo ya cuando me di cuenta yo dependía totalmente del alcohol. En tu caso, el alcohol. En mi caso, el alcohol. ¿Y eso te costó el trabajo? No, sí, me corrieron pues a través de toda la exhibida con el cuerpo de ventas, ¿no? ¿Sabes qué es? ¿Cómo te hicieron como juicio sumario? No, sí, el de recursos humanos. Ahorita voy a quejarme con derechos humanos. A mí sí con un licenciado. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? No, ¿sabes qué? Pues eres un inútil y palabras que no se pueden decir por televisión. Pero sí, hasta... Con chiripiorcas no entendí. Y las chiripiorcas son los ataques esos, ¿no? Pues simplemente yo decía, estoy enfermo. Es más, hubiera preferido que fuera epilepsia en aquel entonces, de la tremenda enfermedad del alcohol. Sí, oye, ¿y cómo llegaste a pedir ayuda? ¿Qué fue esa? ¿La corrida ya fue lo que te llevó a pedir ayuda o seguiste intentando? No, hombre, yo realmente pues tuve que pasar hospitales, a veces detenciones y quedarme sin nada en escuadrón, o sea, en un parque tirado para que... Escuadrón es el escuadrón de la muerte, ¿eh? Los indigentes que ya están ahí tirados, amaneciéndose con sus hojas y piquete hasta que la muerte llegue. ¿Quién te sacó de ahí? Porque eso sí es delicado. Bueno, a mí me sacó un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Pero qué fueron y te recogieron o tú te presentaste? Yo me presenté. O sea, realmente yo al ver de pronto, yo creo que de esos momentos de algo de conciencia, ¿no? Porque todavía me veía con una corbata de esos de que se recolectan y un saco, porque yo pensaba que me tenía que presentar a la oficina. Y que seguía siendo ejecutivo. Exactamente. Fíjense, ¿eh? ¿Quién pensaría que vendiendo mosaicos, por favor? ¿Sí? Y ejecutivo. Y entonces llegaste a ese grupo y solo ahí te ayudaron. Ahí sí, me ayudaron. Es que hay que reconocer que se requiere ayuda. Sí. ¿Ahora en qué trabajas? ¿Se puede saber? Claro, yo estoy porque sí es cierto lo que decía el compañero. O sea, a mí me ven ahí por División del Norte, no, ya lo conozco a este cuate, pero pues yo ya hice mi propia empresa, ¿verdad? Claro. Ya me la estoy llevando. Te tuviste que autoemplear. Exactamente. De veras, porque si llega un grado entre que la edad no nos ayuda, compañero, y luego además que nos conozcan, ahí está el problema. Tenemos otro caballero, muchísimas gracias. Adelante. ¿Y cuál es tu experiencia? Sí, buenos días. Yo, estando escuchando aquí, ¿no? Lo que se comenta de la enfermedad del alcoholismo, en mi vida personal yo inicié como un bebedor social. Mis casos eran frecuentes en días festivos y con el tiempo... ¿Más o menos en qué área laborabas? Ya, en recursos humanos. Mire, ¿qué tal? Entonces, este tipo de trabajos siempre me llevaban a tener relaciones sociales pues con otros compañeros. Comida. Y eventualmente esto siempre terminaba en las copas, en las celebraciones, y pues con el tiempo me empecé a dar cuenta que ya era más frecuente mi consumo.
Y como el ámbito social en el que yo convivía, pues se me hizo algo normal. Con el tiempo ya pasaron varios años y eso se volvió un problema ya con mi empleo, porque la confianza que me tenían mis empleadores, pues me daban esa oportunidad. Pero llegaste alcoholizado a trabajar. Muchas veces, hice muchas situaciones, tuvo situaciones donde yo escondía esa faceta, ¿no? Exactamente, entonces, pues ya con el tiempo, me tuvieron que dar, de baja, ¿no? Como decía, y ocurría a situaciones legales, como le decía el licenciado, en el cual yo me estaba resentido por lo que estaban haciendo conmigo. No era justo lo que ellos estaban haciendo conmigo. ¿Y lograste algo? ¿Sí te defendieron? En una ocasión sí lo hicieron, y pues ya en la segunda ocasión ya no, porque queda ese... exactamente, entonces pues ya tuve que tomar una decisión muy firme, ¿no? Y darme cuenta en realidad y aceptar que el problema era más serio. Hoy en día ya me encuentro en un centro de rehabilitación donde he entendido, ¿verdad?, más sobre la enfermedad. ¿Ahora en qué trabajas? Ahorita estoy desempleado, pero tengo la capacidad todavía, ¿no?, para regresar. O autoemplearnos, compañero, como dice aquí el señor, porque sí está difícil. Así es. ¿Crees que si entraras nuevamente en ese círculo de tener que estar en comidas y brindis y demás, requerías? ¿Sí te vas a cambiar de giro o crees que puedes? Tengo la capacidad y tengo que permanecer sábido de que no puedo ingerir alcohol y que no puedo... ¿Esa es tu realidad? Es mi realidad hoy en día, que no puedo continuar con esas actividades porque entonces sí me llevarían a una recaída como lo practican. Y la me gustaría tentación es retomar un mucha. poquito el Adelante, ejemplo Apolo. del caballero, en el sentido de que dice, bueno, aconteció una vez y me defendieron y luego la siguiente ya no. La potestad para poder rescindir la relación de trabajo es del patrón. Entonces, el patrón puede dejar pasar y dejar de ver, ¿no? Pero cuando el patrón ya quiere rescindir la relación laboral, no deja pasar y no deja ver. Ya sabe con quién va a ir y independientemente de que el sindicato vaya o no a intervenir, el trabajador está rescindido y tendrá en su caso que tramitar su juicio para ver si en algún momento lo reinstalan, si es que hubo un despido injustificado, y habrá que confrontarlo y acreditarlo en la Junta. Y esa es otra, los sindicatos, las comidas, el bar del sindicato, a veces es donde de ahí emana el problema. El factor social, por ejemplo, la presión de los compañeros mismos del sindicato. Exacto. para festejos, para lo otro, en hombres y mujeres es igual. Ahí, y creo que como en la familia y en otros muchos sectores, el problema es que la presión social de los amigos, ¿verdad?, aunque lo quieras dejar, aunque no decides tomar, ahí están, dale y dale, es como una gotita de agua hasta que te convencen de una u otra manera. Y en el caso del que ya no puede consumir y consume, es un problema muy serio. Aquí, oye, eres igualito a Edward Norton, compañero, en el Club de la Pelea. ¡Qué impacto! Gracias por venir, amigo. Y cuéntanos tu caso. En mi caso, pues yo comencé a drogarme pues en muy temprana edad. Tenía 12 años cuando yo comencé a drogarme. Entré en ese mundo de las drogas pues por querer saber lo que se sentía, curiosidad principalmente. ¿Y qué había banda ahí en la esquina o en la propia casa? ¿Dónde fue? Pues fue más que nada con los amigos, saliendo a la calle y pues yo quería experimentar, veía cómo se drogaban otras gentes y yo quería saber qué es lo que se sentía, pero fueron pasando los años, yo pensé que nada más iba a probarla y no, me empecé a ser adicto a la droga. ¿Y podías seguir estudiando, por ejemplo? Pues sí, seguía estudiando, pero prácticamente ya no ponía atención a lo que hacía, ya mi mente se iba en otras cosas. ¿En qué trabajaste después? Después empecé a trabajar en una donde se hacen estructuras y pues ahí ya llevaba yo mi droga, yo llegaba con mi droga. Tu lunch y tu droga. Y mi droga, sí. Ay, Dios, espéranos un segundito, ahorita retomamos la historia. Yo venden tortas.
Esta es la unidad de tratamiento residencial para las adicciones Torres de Potrero del Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Es una unidad de tratamiento para las adicciones residencial gratuita y en ella manejamos un modelo de atención, dado que las adicciones son un problema multifactorial, pues lo abordamos de manera multidisciplinaria. Nosotros lo abordamos al paciente en el área psiquiátrica, médica, psicológica, les damos terapia individual, terapia familiar, terapia grupal. El paciente debe ser mayor de 18 años, consumir drogas y acudir en forma voluntaria a solicitar el apoyo. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que el paciente se integre como tal a su tratamiento. Nosotros brindamos 13 años de experiencia en el tratamiento, en el abordaje psicológico, psiquiátrico, médico. Cuando un paciente llega, en la primera consulta se le hace un psicodiagnóstico y posteriormente viene a la consulta psiquiátrica. Entonces se complementa. Después tiene que venir a un par de sesiones de psicoterapia, sesiones grupales. En ese grupo hay pacientes que ya estuvieron internados y pacientes que quieren internarse y pacientes además que nunca se han internado y que no quieren internarse. ¿Por qué? Porque les ha dado resultado la consulta externa. Entonces, si un paciente quiere internarse, en este grupo va sensibilizándose para darse cuenta qué es lo que tiene que hacer dentro. El paciente que tiene aún familia se integra a la terapia individual, a la terapia familiar, perdón. Durante 6 semanas están viniendo ellos a una sesión semanal para integrarse y saber por qué ha llegado a su familia a una adicción. ¿Qué cosa es esto y cómo la pueden manejar? Ese es nuestro trabajo aquí durante 40 días. Que ellos ubiquen que es su cerebro el que están dañando y que es con su cerebro con el que pueden decidir qué es lo que van a hacer a partir de que terminen el tratamiento. Estamos aquí nuevamente en Diálogos. Tenemos un chorro de llamadas. Adelante, mi querida Nora, por favor. Un comentario aquí en Facebook de Jos Bar. Dice, mi nombre es Carlos, soy ex trabajador del IMSS, soy ex consumidor de nalbufina y buprenorfina, medicamentos opioides que me recetaron durante mi tratamiento por litiasis renal, piedras en el riñón. Dice, para calmar el dolor, ya que fui mal operado y me perforaron el uretero, le produjo eso una peritonitis química. Él nos narra todo esto. La cuestión es que el problema empezó cuando él reconoció esta adicción y fue a hablar con sus jefes y no lo apoyaron. Él era enfermero y obviamente tenía acceso a estos medicamentos, se los empezó a llevar a su casa para tratarse. Y bueno, ahí esta parte de pidió ayuda, ahorita la retomamos. Y también esto que nos dice Patricia, que tiene un cuñado que toma y dice que en las clínicas del seguro no lo atienden como trabajador de la CTM, tiene alguna clínica especial para tratar este tipo de problemas. Esto porque a lo largo del programa se ha dicho que sí pueden buscar ayuda, que sí pueden hablar con los patrones, pero tenemos el caso del enfermero donde en realidad su problema empieza, él no lo dice así, cuando pide ayuda, y otro que pide ayuda pero no le dan ayuda en el IMSS. Ahí lo importante que saber es si estaban prescritos los medicamentos que estaba tomando el enfermero. Si estaban prescritos y aún así, bueno, lo rescinden, entonces ahí viene el despido injustificado, ¿no? Que ya tendría que atacarse. Lo malo es que la justicia laboral es sumamente tardada en nuestro país, ¿no? O sea, ese es un procedimiento supuestamente confeccionado para que sea rápido, pero ya en la ejecución es muy tardado. Es una circunstancia con la que los trabajadores tienen que lidiar y que los patrones toman a favor, ¿no? Se va a cansar, le urge dinero, entonces si le tengo que dar 40,000, 50,000, le doy 10, 6,000 y el trabajador los va a tomar porque le urge, ¿no? Oye, y acá estábamos con el caso de nuestro amigo. Pero, tantito, ¿querías decir algo brevemente, Perdón, Patis? sí, rapidísimo. Eso se llama iatrogenia. Es una adicción provocada por un padecimiento médico en donde se queda el consumo. Sucede mucho con los medicamentos, con los antidepresivos o con los ansiolíticos y evidentemente con los derivados opioides. Que nos contacte el compañero de la CTM o incluso el mismo compañero del Seguro Social para poder apoyarlo con mucho gusto los dos.
Y nada más tal vez saliéndonos un poquito del tema, pero retomando una frase que dijeron en la cápsula que nos pasaron, si la persona quiere internarse, tal vez no tiene que ver con el tema, pero sí me gustaría puntualizarlo en atención a lo que nos comentaban de repente de los engranjados, ¿no? No quieren ellos y los familiares van y los ingresan a las clínicas estas y los tienen en contra de su voluntad. Eso es un delito, es una privación ilegal de la libertad, ¿no? Tal vez no está muy relacionado ahorita con el tema, pero sí me gustaría hacer la manifestación, y si te van a ¿no? poner en un Pero anexo o en una en los granja de este tipo, fíjate por favor que tenga un letrerito en la entrada que diga NOM 028. Que cumple la norma. 028, que es la norma oficial mexicana que regula el aprovisionamiento de servicios en este tipo de instituciones. Pero no solo una norma, sino que estén realmente avalados ya por el Senadic, en el caso federal, o por el IAPA en el caso del Distrito Federal. ¿Y eso cómo se ve? ¿Es un papel o qué? Es un papel oficial que te dan y que tiene que estar colocado en la entrada de la institución, en donde dice cuál es tu número de registro propiciado por la autoridad sanitaria. Oye, y aquí para redondear, ¿cómo afectó entonces tu adicción en los diversos trabajos por los que caminaste? Mi adicción afectó en que yo ya no, cada vez era más constante el drogarme, ya no aguantaba yo ni un momento sin estarme sin drogar. Y tenía que consumir dentro de mis trabajos, los que estaban a mi alrededor. Decíamos que lo llevaba junto con el itacate, para que me entiendan, sí, ¿no? ¿Y qué decían los de alrededor? ¿Querían que te mocharas, los solapaban o se molestaban? Había unos que se molestaban y otros que pues no les importaban. Pero, y no era delicado, porque tú estabas haciendo estructuras, estas podían derrumbarse, podían causar un accidente a ustedes y a los que las compraran. Fue un factor donde me despidieron porque se dieron cuenta el que yo consumía, pues ya todos se daban cuenta, yo era el único que pensaba que no se daban cuenta, pero todos a mi alrededor ya se daban cuenta que consumía. Es otra, se nota, ¿no? Se notaba y entonces pues fue uno de los principios por lo que me despidieron, porque dijeron es un trabajo muy riesgoso donde nosotros no nos queremos responsabilizar si se te cae una estructura, porque eran estructuras grandes donde se levantaban con grúas. Claro. Y en su cierto momento pues yo sí me molesté, pero el ver que pues sí era cierto. ¿Después de eso ya te aceptaste y quisiste pedir ayuda o fue hasta llegar a algo más grave? No, pues después de eso pues yo vi que ya no, yo me resentí porque me sentí mal el que me hubieran despedido de un trabajo. Yo dije, pues yo rendía bien en mi trabajo, el por qué me despidieron. Nada más porque me drogaba, pues yo pensaba que no afectaba en eso. Claro. Pero me resentí, pero ya vi que la resentida me pasó que empecé a consumir más y ya nomás estaba consumiendo cuando ya acepté que ya no podía y tuve que pedir la ayuda. Y llegar a un grupo. El día de hoy estoy en un grupo de Alcohólicos Anónimos, estoy en el grupo Joven en la Villa, estoy en el grupo Jóvenes de Villa y Joven en la Villa. Tenemos vamos a tener un evento, vamos a tener una conferencia el 29 de septiembre a las 10 a las 10 en el Cultural José Martín. Ese que está ahí en Doctor Mora, fuerita del Metro Hidalgo. Para los que tengan dudas, ¿verdad? Y si están dudando, aprovechen esa decisión. Al caballero, ¿en algún momento que acudiste a solicitar empleo, te pidieron realizar un examen antidoping? No. Porque eso sí es violatorio. Ya una vez empleado, si está dentro de los reglamentos, dentro de la normatividad, no hay una violación. Pero para acceder al empleo, si me lo exigen, ahí sí. Ahí hay una discriminación. Igual de embarazo, me pueden obligar ya trabajando, ahí sí, ni una ni otra. No, eso pero sí. Un antidoping, para entrar no es legal, ya adentro sí pueden hacerlo. Controles médicos establece la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Cualquier control médico para detectar enfermedades o riesgos. Oiga, pero ahí ustedes piden, ¿verdad? Se hacen a la ley en donde digan, bueno, sí, necesito ayuda, ¿no? Tengo una enfermedad, apóyenme. Mira, quisiera rescatar de lo que dijo el compañero. Un tip para prevención es cuando estás consumiendo una sustancia y te la empiezas a cuestionar, ¿seré yo adicto o no? Muñeco, en ese momento sí eres adicto, ¿sí? Pero nadie nos enseña a ver cómo trabaja la mente. Pero tenemos que aprender que cuando la mente duda es que ya hay ahí un conflicto. Otro tip de lo que está señalando es cuando alguien cercano te lo señala.
Normalmente te lo señalan porque ya les consta Ya se nota. y son cosas que dan mucho Notorias. miedo, entonces se armaron de valor para señalártelo. Muy Sí, claro. porque a uno le da pena estar diciéndole a alguien hasta que te huele el aliento. Sí. Ahora imagínate decirle, oye, ya traes una broncota. Pues son dos señales que las personas pueden usar para identificar si ya están metidos en un problema. Tienen que pedir ayuda. Muy bien. Una Allá, llamada Nora, por aquí. favor. María Elena Pérez les pregunta que cuando tienes desgaste físico y tomas medicamentos para seguir trabajando, ¿se toma como adicción? Es lo que comentaba la compañera, o sea, sí puede llegar a haber una dependencia, pero está justificada. Lo único que hay que hacer es darle aviso al patrón, ¿no? Como lo habíamos comentado. Desde el lado laboral y desde el lado de salud, yo te diría que ella misma tendría que revisar si ya está buscando la sustancia independientemente de si se siente o no fatigada. Otra llamada, Adriana Arteaga dice, trabajo en el restaurante Bella Lula, dice, es garrotero y por llegar con aliento alcohólico lo despidieron. ¿Están violando sus derechos? Habría que ver los influjos nuevamente, ¿no? O sea, no necesariamente que me haya echado una copita significa que estoy bajo un influjo, ¿no? Simplemente tal vez estoy con la comida, acostumbro tomar media copa, una copa y no me genera una disminución o un aumento en mis facultades. Y entonces, si no estamos en esas hipótesis, no tendría por qué haber el despido injustificado. Y igual, desde salud, habría que ver a qué le está llamando él aliento alcohólico. Porque puede ser que haya llegado con toda la cruda encima y entonces no solamente el aliento Es que ese es también el alcohólico. problema, igual que cuando hace uno el alcoholímetro, no coincide, ¿eh? Hay personas No. que no dan ni el nivel con respecto a lo que huele, ¿eh? Es Sí. como muy diferente. Sí, además hay bebidas que son muy escandalosas, ¿no? Pero una Exacto. cerveza huele muchísimo y tal vez un vodka no huele nada, ¿no? Déjame aprovecho y entonces le haría una sugerencia a esta persona y a algunas otras. Que ellos mismos revisen en la página, hay una página de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que se llama Preventinet Adicciones. Ahí tienen 3 cuestionarios, uno para consumo de drogas, otro para consumo de tabaco y otro para consumo de alcohol. Se puede hacer, se contesta de manera personal, pues, y de inmediato le dan los resultados para decirle si tiene ya problemas en su consumo o si puede seguir como está. Hay otra paginita también que se llama bebermenos.com, es del Instituto Nacional de Psiquiatría y también puede ser utilidad para estos casos. Ahorita la ponemos otra llamadita. Luz María dice, todo lo que está pasando en relación al alcoholismo y drogadicción en el trabajo tiene que ver con educación. Sí. Porque el trabajador tiene derechos, pero también al contratarse con una empresa tiene obligaciones. Claro. Sí, claro. De acuerdo. Claro, esto estamos hablando del ideal corresponsable. Corresponsable, claro. No en un abuso, ¿verdad? Mutuo, pues está ahí tremendo. Tenemos acá un caballero, por favor, si nos cuenta su caso. Péguese muy bien el micrófono. Buenos días. Mi nombre es Gustavo, soy un enfermo alcohólico. Gracias por la invitación. Yo pertenezco a un movimiento 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Somos del municipio de Tultitlán. Efectivamente, mi adicción se empezó en el trabajo donde yo empecé a desempeñar, ¿verdad? ¿Qué trabajo era? Era una taquería en la colonia ¿Y Polanco. servían alcohol o por qué? No, cuando yo llegué habían varias personas que eran, uno el encargado, que era el que bebía dentro de las instalaciones. Cerrábamos a las 2 de la mañana y era la invitación a irnos a no sé, a Garibaldi o algunas partes por allí cercas. Yo pensé que iba a decir una copita para relajarse, Sí, pero eso ya era fiesta, jefe. Pero allí ya habíamos empezado antes. Había una maquinita tipo clúster, se llamaba, de cañas. Entonces no se veía el consumo que nosotros hacíamos porque eran... Podían ordeñarla. Exactamente. Entonces ya cuando era 2 de la mañana era, pues vámonos, nomás que machines, aquí los que estamos haciéndolo no vayan a chiviar con el patrón, porque si no, bueno, pues yo me veré de hacerlos a un lado. Y empecé a ver qué edad? A la edad de 15 años. Ándale, dándole alcohol A y la- trabajando en un lugar donde hay alcohol, un menor. Y luego, ¿se sostuvo ahí un buen rato? ¿Los cachó alguna vez el sí, dueño? Posteriormente, el encargado, que era el que le estoy comentando, nos hacía mención que cuando llegáramos, que podíamos tomar pero que buscáramos la manera de que no se nos viera, para que ellos no se delataran. Me decían, porque si lo hacen, bueno, pues vamos a tener problemas.
y a veces nos hacía vomitar o hacer cualquier cosa, tomar café con sal o a veces leche o tragar algo para que pudiéramos asimilar que no había pasado nada. Pero esta persona tuvo que haberse ido y yo empecé a escalafonar así como los puestos allí, no sé, de lavatrastes a planchista, después a pastorero, después enseguida casi me ¿Era dio… usted el que ordeñaba la cerveza y la repartía? Pues sí. Así es. ¿Ya era usted el encargado? Era el encargado. ¿Cuántos años duraste así? Duré 12 años así. Wow. 12 años así. Pero no te había provocado ningún problema en la chamba, nunca los cacharon. No, sí me empezó a caer el dueño. ¿Como cuánto de esos 12 Más años? o menos como a los 19 años empezó a darse cuenta que ya que había un problema ahí. Bueno, me empezó a decir, oye, mi Gus, yo últimamente te he estado viendo, como que ya… ¿Y cómo te aguantó tanto año ahí si ya sabía que estabas haciendo algo? Pues es una manera yo me volví medio, bueno, me volví mañoso, mentiroso, chantajista, porque en algunas ocasiones cuando ellos cuando el dueño me empezaba así como a amenazar, me hacía así como el digno, decía, bueno, pues si crees que yo estoy haciendo eso y crees que estoy bebiendo, pues asegúramelo o dime, o pruébamelo, no me levantes falsos. Entonces agarraba y o córreme, pues nomás dame lo que me corresponde. Y a veces llegaba con pues hasta tomado, pero me le ponía de esa manera. Era jarabe para la tos. ¿Sí? Es que me las sé todas, porque ¿quién no ha tenido a alguien así en casa o compañeros de trabajo o uno mismo en la circunstancia? Es así como el manual para el regaño del jefe. Nada, porque ya se nos va el tiempo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Perdiste la chamba? ¿Te dieron ayuda? ¿No te dieron ayuda? Muy breve, porque ya estamos a punto de cortar. Perdí el trabajo, efectivamente, perdí el trabajo, perdí la familia. Empecé a sentirme demasiado mal. Tuve la necesidad de escuchar a varias personas que se me acercaban tratando de darme ayuda. Yo siempre lo rechacé. En alguna ocasión, bastante mal, tuve la necesidad de llegar a Alcohólicos Anónimos, donde gracias a Dios hasta el día de hoy es que esa es la cosa, es un problema de salud que no se va a remediar criminalizando el consumo, ¿eh? Adelante, Pati. Rápidamente, viendo justo lo que está sucediendo y cómo la gente niega, 10 becas de tratamiento en Caedro, nada más diciendo que hablaron de Canal 11. Pues muchas gracias por su participación y a ustedes también, amigos. Muchas gracias.